una persona normal debe ser mate o timpánico. Timpánico. Si es mate, está implicando una ocupación de ese espacio por esplenomegalia, un tumor hepático, un tumor gástrico, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Jóvenes, aquí, por favor, vamos a pedir 2 minutos de atención. El escenario es un paciente que tiene un abdomen distendido, enorme. Tiene su abdomen distendido. ¿Ya? Y el abdomen distendido, ¿por qué está distendido? ¿Porque tiene aire o porque tiene un tumor o porque tiene una citis? ¿Cómo sé si ese es un abdomen que tiene aire, que tiene una obstrucción intestinal, está lleno de aire, está distendido? Ya, percuto. ¿Cómo es la percusión? Timpánica, ¿no es cierto? Como un tambor. ¿Hay alguna duda, joven, que si yo pregunto, el paciente viene por distensión abdominal, es timpánico, puede ser una distensión, hay aire, es una obstrucción intestinal? ¿Están de acuerdo en eso? ¿Hay alguna duda? No hay duda. Segundo escenario, este paciente tiene la misma distensión abdominal, pero ya no es timpánico, sino es mate. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Es una citis o es un tumor? ¿Cierto? ¿Cómo se comporta el líquido? El líquido en el abdomen, ¿cómo se comporta? Tiene una curva. ¿Cóncava o convexa? Tiene una curva, ¿cierto? ¿Y el tumor cómo se comporta? ¿Tiene una curva? Convexa. Al revés. ¿Ya? Entonces vamos a puntualizar. Cuando hay timpanismo tenemos un contenido gaseoso. Y cuando hay matidez, líquido, tumoración o visceromegalia. ¿No es cierto? Usted va a percutir desde el esternón, ¿no es cierto? La apófisis y fue del esternón hacia abajo. De esta manera. Hacia la fosa ilíaca derecha, hacia él. ¿Cómo se llama esto? Hipogastrio y hacia la fosa ilíaca. Y usted va a ver si la curva es 1, si tiene un límite superior de matidez cóncavo hacia arriba. ¿Quiénes son de la U? Hay varios, ¿no? Yo creo que esto es una muy buena promoción. No, después vamos a entrar en detalle. Hay que darle ánimo a los jóvenes. Jóvenes, y esta pregunta puede ser de examen, ¿no? Si yo tengo una curva cóncava hacia arriba, ¿en qué estoy pensando? ¿En? Así. ¿Por qué? ¿Cómo se comporta el líquido? Hace una curvatura. ¿De acuerdo? Y si a ese paciente distendido, que tiene una curva de matidez cóncava hacia arriba, le encuentro el signo de la oleada, de la matidez desplazable, ¿de qué estoy hablando? De ascitis. Apunte, joven, antes que se pierda. Distensión, timpanismo, límite superior de matidez cóncavo hacia arriba, matidez desplazable, signo de la oleada positiva. Tiene una ascitis. Pero si el paciente tiene matidez, distensión, matidez, segunda curva, matidez con convexidad hacia arriba, es al revés. Y tiene matidez desplazable negativo, oleada negativo, ¿de qué estás hablando? De un abdomen distendido por ascitis o por tumor. ¿Está claro? Nuevamente, ¿ya? Si la distensión tiene timpanismo, ¿de qué estamos hablando? Aire, meteorismo, gas, obstrucción intestinal. No hay pierde. Pero si es mate, chicos, con curva de límite superior cóncava hacia arriba, curva 1, y además le hago la matidez desplazable en la oleada y es positivo, estamos hablando de una ascitis. Pero si es distensión, matidez, curva, ¿no es cierto?, de convexidad hacia arriba, ¿no es cierto?, puedo hablar de que
y el tumor no tiene matidez desplazable, ¿no? Esta pregunta también puede ser de examen, ¿no? Si yo encuentro una distensión a nivel del hipogastrio, ¿qué cosa hay en el hipogastrio, jóvenes? Hipogastrio, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. ¿Qué cosa hay? Vejiga. Y en las mujeres, útero. Si encuentro un hipogastrio distendido, timpánico, con una curvita, ¿no es cierto?, hacia arriba de convexidad, ¿qué cosa se distiende a nivel del hipogastrio? Y se da más en los varones. Se distiende la vejiga. Puedo tener un globo vesical. ¿Cómo sabes si es un globo vesical? Si encuentro una tumoración, ¿no es cierto?, a nivel hipogástrica, que tiene su convexidad hacia arriba y generalmente es un paciente varón, tiene una obstrucción intestinal. No puede orinar, hecho una retención abdominal, tiene un tremendo globo vesical. Es cierto, joven, que usted hace su semiología y como tienes que estar seguro de lo que estás hablando, le haces una ecografía para documentar si es ascites, si es tumor, si es globo vesical, etcétera, etcétera. Pero esta lámina, por favor, joven, revísela con mucho cuidado, ¿ya? Diascitis. La citis se diagnostica en una maniobra de la matriz desplazable. El paciente está en decúbito, se percute en los flancos, luego se le pide al paciente que voltee y el líquido caerá del lado derecho hacia el lado izquierdo. La zona que era mate se convertirá en una zona timpánica, entonces es matriz desplazable. También hay la maniobra de la obra cítica, ¿cierto? Uno apoya, ¿no?, el flanco con una mano y luego un impulso. Cuando hay líquido se transmite el impulso, ¿no?, a través de la oleada. También tú pones la mano al medio del paciente en su ombligo. Con una mano haces un impulso, percutes y con la otra mano recibes el impulso. Si hay esta transmisión del impulso, estamos hablando de un signo de la oleada positiva. Este es un pacientito que tiene ascitis, ¿no? En la ascitis, ¿qué espero encontrar? Distensión, matidez. La curva es, ¿cierto?, cóncava, ¿cierto? No es convexa, es cóncava. Y encontraré matidez desabrazable y signo de la oleada. Entonces, mañana mismo traten de buscar en su hospital un paciente con ascitis y repitan todas sus maniobras. Este es un paciente que tiene una distensión abdominal, pero ahí es timpánico. No hay matidez desabrazable, no hay curva. Radiografía, distensión abdominal. Es un paciente que tiene una obstrucción intestinal, paciente grave. Obviamente, jóvenes, después tendremos que auscultar el abdomen, si hay ruidos incrementados, si hay hiperperistaltismo. Si un paciente tiene una diarrea, ¿cómo están sus ruidos hidroaéreos? Están incrementados, ¿cierto? Hay borborismos. Si el paciente tiene obstrucción intestinal, la primera fase es signos de lucha, pero si la obstrucción intestinal ya está establecida, puedes encontrar ausencia de ruidos intestinales. La ausencia de ruido intestinal es un signo, digamos, de supresión de la actividad peristáltica y muchas veces los pacientes con la obstrucción severa pueden tener ausencia de ruidos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo va a auscultar usted, alumno, un abdomen? 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 60 segundos, un minuto. ¿Cuánto se examina? Los prácticos, 5 segundos. Hay que examinar un minuto. Para decir que hay ausencia de ruidos intestinales, hay que examinar un minuto. ¿Ya? Hay que examinar un minuto. Los ruidos estarán incrementados cuando hay una diarrea, estarán presentes cuando la peristalsis está conservada. Si ahorita ustedes ponen un estetoscopio en sus abdómenes, hay ruidos, unos más los que han almorzado, no han almorzado, un poquito más, pero hay peristalsis. Si alguien tiene ruidos ausentes durante un minuto, o tiene un hilo dinámico, que es una obstrucción no mecánica o un hilo óseo. Los autores clásicos hablan que debe durar 3 minutos. En realidad, un minuto es un tiempo, digamos, suficiente para ver si hay o no hay ruidos, ¿cierto? También, a través de los microscopios
microscopio, si yo examino un abdomen y encuentro un soplo sistólico, palpo el abdomen y hay un latido, podrá tener el paciente un aneurisma de aorta abdominal. Habrán soplos en aneurismas. Hay pacientes de grados que tienen hipertensión severa, uno puede auscultar un soplo de la arteria renal. Cuando hay angina abdominal mesentérica también puede haber un soplo. Cuando hay grandes tumores hepáticos hipervascularizados se pueden encontrar soplos en la vía hepática. Están rodando. Se describe que puede haber un frote en un infarto hepático esplénico. Nunca he escuchado esto. Y también, ¿no es cierto? No, es que hay que ser honestos, ¿no? Hay que ser honestos. Finalmente, joven, usted deberá definir. Cerremos los ojos un ratito. ¿El paciente está en buen estado, en regular estado o en mal estado? Usted tiene que ver al paciente. Segundo, su estado de hidratación, su estado de nutrición. Pero en abdomen usted tiene que, después de examinar, decir, ¿el abdomen es simétrico o asimétrico? Tiene un hepatoma, es asimétrico, tiene una predominancia del secundario derecho. ¿Es un abdomen excavado o distendido? Es un abdomen que está distendido. Puede ser distensión por su oclusión, por obstrucción, por una citis, por un tumor. Es un abdomen blando, duro, depresible. Es un abdomen no depresible, está duro. Como sin visceromegalia, tiene un hígado tumoral, le ha crecido el hígado. Entonces, poco a poco vamos a ir, ¿no?, tratando de simétrico, asimétrico, excavado, distendido, si es blando, si es depresible, si tiene o no tiene visceromegalia, si tiene o no masas tumorales, si es doloroso o no doloroso. Si usted encuentra un paciente que tiene dolor en el lado derecho, ¿tener dolor en el abdomen es normal o no es normal? No es normal. Si alguien tiene un dolor en el lado del hipocondrio derecho, pensará en una colecistitis, en la fosa ilíaca derecha, en una apendicitis, en una dolor en la fosa ilíaca izquierda, en una diverticulitis, dolor en el flanco, un cuadro de nefritis. Hay que ir viendo, ¿cierto? Si el paciente tiene timpanismo o manidez, no es normal tener un abdomen distendido como un tambor. De ninguna manera uno tiene que hacer una evaluación. Si un paciente tiene una distensión abdominal, puede tener un gran meteorismo por, ¿no?, gases, una gran ingesta de comida fraudulenta, puede tener una obstrucción intestinal, puede tener una obstrucción intestinal, etc. ¿Usted sabe cómo diagnosticar un paciente con obstrucción intestinal? Abdomen distendido, timpánico, como los cerrados. Si hay soplos, si el abdomen está excavado, palpas el mesogastrio y de repente tienes un latido intenso y encuentras soplos, ¿qué cosa pasa por el mesogastrio que da latido? ¿Qué pasa? La aorta, aneurisma de aorta abdominal. Finalmente, jóvenes, usted tendrá que, con la radiografía, la ecografía, la tomografía, la resonancia, las endoscopías, laparoscopía o biopsia, establecer tu plan de trabajo. Si yo tengo sospecha de colecistitis, le pido una ecografía. Si tengo sospecha de apendicitis, en los países desarrollados, donde hay gran cantidad de pleitos médico-legales, se está pidiendo que haya ecografía. Y si tienes duda, una resonancia. Parte primero por tu diagnóstico. Si sospecho un tumor hepático, pediré pues una tomografía, una ecografía. Si sospecho de un divertículo, ¿qué pediré? Una ecografía, una tomografía. Si sospecho de una obstrucción intestinal, el paciente tiene un gran abdomen distendido, dolor, no hay ruido, si está timpánico, ¿qué le pido? La radiografía para ver si hay, ¿no es cierto?, distensión abdominal. Jóvenes, hemos terminado esta primera parte. Agradezco su paciencia. ¿Qué hora son? ¿Qué hora tiene? 5 para 5. ¿Qué pasó? Páusale. Ay, no. ¿Qué pasó? Páusala.